Entonces, continuamos, ¿ya? La unidad 2. Falsos conceptos contemporáneos sobre la persona de Jesucristo. De las doctrinas heréticas que hemos estudiado anteriormente, muchas de ellas han llegado a sobrevivir a través de la historia. Diversos movimientos religiosos que predominan en nuestro país y en diferentes partes del mundo presentan conceptos cristológicos que se nutren de diferentes herejías que afectaron el cristianismo en los primeros siglos. ¿Ya? Conceptos cristológicos de las sectas religiosas. ¿Ya? Vamos a ver de distintas, ¿ya? A manera de resumen, hermanos, ¿ya? ¿Por qué a manera de resumen? Porque es amplio también de cada uno de ellos, ¿ya? Cuando usted ya estudia religiones y sectas, ya ahí es donde va a ver de manera, se puede decir, un poco más profunda, ¿no? De cómo ellos sostienen, ¿ya? Sostienen sus doctrinas. Pero ¿cuál es su orígenes? Justo vamos a ver los orígenes de estas religiones y qué es lo que piensan de Jesucristo. ¿Ya? A continuación consideramos en forma breve la extraña cristología que presentan diversas sectas que pululan en nuestro medio. Por las limitaciones del caso, solo tocaremos las sectas más importantes, ¿ya? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿no? En la cristología de los testigos de Jehová encontramos que su doctrina tiene raíces en el arrianismo. ¿Se acuerdan? Hablamos del arrianismo que decían que Jesús era creado, ¿no? Que Jesús, que era subordinado del Padre. Eso habíamos dicho, que fue hecho hijo por adopción, que era completamente diferente a Dios. Jesús no era Dios, el Hijo no siempre existió, el Logos de Dios fue creado, el Hijo no conoce al Padre perfecta, cosas así. ¿De dónde viene? Del arrianismo. Al igual que la herejía del siglo IV, niega la perfecta divinidad de Cristo. ¿Ya? O sea, niega que Jesucristo tiene naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es un ser creado. Y los testigos de Jehová creen que Cristo es un ser creado por Dios. Por este motivo, su incorrecta cristología los conduce a la idolatría y al politeísmo. Negar la divinidad de Cristo los hace adoradores de un ser creado y no de un creador. Por otro lado, su cristología los lleva a creer en un Dios supremo que es Jehová y un Dios inferior que es Jesucristo. Pero la doctrina, nosotros que estudiamos sabemos que no se puede adorar a lo creado, ¿no? Y si Jesucristo es creado, inclusive su misma Biblia, hermanos. Si algunos tienen su Biblia, busquen Juan 1:1, es diferente. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y hay muchos que se han dado cuenta, especialmente los que saben el griego, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado el testimonio de este hombre de Dios, César Vidal, no sé si lo conocen. Él era también testigo de Jehová. Pero ¿cómo conoce a Cristo? Leyendo el libro de Romanos, pero en el idioma original, en el griego. ¿No? Y él sabe griego, sabe también el hebreo, ¿no? Y ahí se da cuenta de que esta Biblia está acomodada a su doctrina, ¿no? Inclusive ellos, hablando de Cristo nada más, solo de Cristo, que Cristo es un ser creado por Dios. Ya, en esa parte, hay muchas, ¿no? Pero en esa parte no quiero dar mucho en ese tema. Los israelitas del nuevo pacto, ¿no? En cambio, los israelitas del nuevo pacto, en su énfasis legalista, tienen muchísima similitud a los ebionistas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los ebionistas, de los nazarenos o los judaizantes, ¿no? Que decían, en cuanto a su cristología israelita, reconocen la divinidad de Cristo, pero niegan claramente su naturaleza humana. Esta cristología es incompleta
antiespiritual por la que la Biblia enseña que la persona de Cristo subsisten en dos naturalezas, divina y humana. Ya. Algo los israelitas, hermanos, inclusive hasta el día de hoy ofrecen sacrificios de animales, todo ello, ¿no? Y a veces, bueno, viene de origen ebionista. Ahora, el mormonismo. Estoy hablando de manera resumida, hermanos, por lo que nada más es cristológico. Ya, si hablamos de otros temas, ya nos vamos a ampliar. Y desde el punto de vista cristológico, nomás quiero dar. El Cristo que presenta el mormonismo, ya hablando de los mormones, diferente totalmente del Cristo de la Biblia. Los mormones niegan la deidad esencial de Cristo. Enseñan que su divinidad es la misma que el hombre puede alcanzar. No olvidemos en la escatología mormona que el hombre puede alcanzar a la deidad, o sea que el hombre puede ser Dios, ¿no? O sea, niegan la deidad esencial de Cristo, que dicen Cristo que fue un hombre y fue llegado a ser Dios. Y aún en su concepción es diferente, ¿ya? En los escritos de los mormones encontramos que la encarnación de Logos no difiere mucho a la del hombre, pues que Cristo también fue un espíritu preexistente antes de tomar una naturaleza humana. Otras extravagancias teológicas mormonas afirman que el cuerpo de Jesús fue producto de la unión física de Dios el Padre con la Virgen María. O sea, el Padre, ¿qué hizo? Se encarnó y tuvo relaciones sexuales con María y por eso es que nació Jesucristo. Dentro de la doctrina mormona, ¿ya? Y adventista... ¿qué es lo que nos dicen, no? También ellos tienen algo, ¿no? Algo que difiere también. Hablando de la cristología, ¿ya? Dicen que Miguel es Jesús, ¿ya? Dicen, usan el nombre bíblico de Miguel para referirse, y no usan un ser angelical, sino al Hijo de Dios antes de su encarnación, ¿ya? O sea, dicen que Miguel es Jesús, y que no es un ángel, sino es Jesús, dice, ya antes de su encarnación. Y en su encarnación ya es Jesús. En cuanto a su naturaleza humana, enseña que Cristo tomó sobre sí una naturaleza corrompida al venir en forma carnal. Esta declaración afecta al tema de la impecabilidad de Cristo en su naturaleza humana. O sea que Jesús fue humano, pero sin pecado, ¿no? Y el espiritismo, hermanos, hay otro movimiento también, el espiritismo, espiritismo conceptual, un Cristo distinto del que nosotros conocemos por las Escrituras. Para los espiritistas, Cristo es el más grande de todos los espiritistas. Es un espíritu glorioso que siempre ha aparecido a través de los siglos y fue el gran medium o mediador entre Dios y los hombres. ¿Ya? Hablando de espiritismo, es una secta religiosa que cree que pueden evocar a los espíritus muertos a través de los mediums. ¿Ya? ¿Y quiénes son los mediums? Personas que pueden comunicarse con los espíritus. ¿Ya? Y esto también ha entrado mucho en las iglesias, ¿ya? El espiritismo, ¿ya? Lo combinan lo cristianismo con lo espiritismo, ¿no? No sé si le han enseñado, por ejemplo, este grupo, la regresión. Te hacen la regresión, te hipnotizan y luego dice, vamos a matar tu pecado generacional, vamos a retroceder a tu tatarabuelo, bisabuelo, de ahí se originó el pecado y te hacen meditación, te hacen hipnosis, ahí está esa palabra, hipnosis, y luego te regresa. Y luego quemas en una cruz todos tus pecados y lo quemas y desde ahí ya no tienes pecado ya.
lo combinan ya lo cristianismo con lo espiritualismo, ya. Cristo es el grande mediador. Para esto, el gran espiritista, el gran medium es Jesucristo. Esto también ha entrado mucho en las iglesias evangélicas, ¿no? El espiritismo, ¿no? Y hacen parecido al pagapo, bueno, todo cosas prácticas espiritistas metidas al cristianismo, ¿no? Metidas al cristianismo también, ¿no? ¿Sabes? Por eso es muy necesario este estudio, ¿ya? Se necesita de una cristología bíblica, ¿ya? Es muy necesario, por eso es muy necesario este estudio de cristología. Hemos comprobado que las sectas religiosas que existen se caracterizan por difundir agresivamente falsos conceptos acerca de Cristo, confundiendo así millones de personas, y con esto no hacen sino pervertir las verdades cristológicas de la Escritura. Por este motivo tenemos la necesidad de presentar, bueno, ya la cristología que ya hemos llevado ya, ¿no?